Aquí tenemos una extensión dúplex calibre 12 de 1 metro de largo y lo que vamos a hacer es separar uno de los cables acá y los vamos a cortar aquí para introducir el transformador de la medición de corriente del sensor PSEM 004T. Entonces introducimos el transformador aquí y acoplamos de nuevo el cable con una hornera. Para medir el voltaje vamos a tomar dos puntos de medición distintos, uno acá en uno de los cables y el otro en el segundo de los cables. En este caso tomaremos el positivo acá y lo conectaremos al positivo del punto de medición del sensor. Y en el otro cable, es decir acá, conectamos el punto de medición negativo y lo unimos con el punto de medición negativo de voltaje del sensor. Entonces, aquí se conectará el electrodoméstico a medir y acá lo conectaremos a un toma corriente. Es decir, no intervenimos electrodoméstico, sino que utilizamos la extensión para hacer la adecuación del punto de medición y de una vez con el calibre 12 nos aseguramos que la corriente no nos va a afectar pues, en esta parte de la medición. Garantizamos que el calibre del cable sea suficientemente grueso para medir los electrodomésticos de alto consumo. Bueno, aquí vemos el software que se va a usar y tenemos datos tomados por el sensor. Cargamos la librería del sensor y ThinkSpeak y declaramos las variables que son voltaje, corriente, potencia, energía, factor de potencia. Son las librerías del sensor de temperatura y le decimos en cuál pin lo vamos a conectar. Aquí iniciamos el monitor serial 9600, iniciamos el sensor de temperatura y aquí empezamos a leer los valores entregados por el sensor, el voltaje, si hay un error que muestre NaN igual con la corriente que muestra en el puerto serial, con la potencia en AC, y estos valores los vamos a omitir por el momento. Aquí estamos invocando la librería del sensor de temperatura para que lo muestre en pantalla en grados Celsius. Y aquí vemos cómo se comporta pues las medidas en el tiempo que va corriendo el programa. Entrega voltaje, corriente, potencia y temperatura cada segundo. Bueno, inicialmente vamos a ver cómo se comportan las variables medidas en pantalla y al mismo tiempo cómo se comportan en la aplicación del celular. Recuerden que estamos midiendo voltaje, corriente, potencia, temperatura y acá también pues comprobamos que las medidas corresponden a los valores medidos en pantalla. Bueno, aquí tenemos el sensor PSEM 004T que nos permite medir la potencia, el voltaje y la corriente en corriente alterna. Tenemos la tarjeta Wimos donde viene conectado los pines de transmisión del sensor. Este es el sensor de temperatura que nos mide hasta 120 grados Celsius
y está conectado al pin D4. El módulo Bluetooth que permite transmitir las señales pues al celular, y aquí energizamos todos los sensores a 5 voltios incluyendo la pantalla, y energizamos la tarjeta Wimos a 12 voltios que es el máximo permitido. Bueno, aquí podemos ver que el módulo Bluetooth está transmitiendo, bueno, no se ve en el programa, pero está transmitiendo bytes al celular, y al mismo tiempo el control se realiza de forma interna con un relé optoacoplado a 5 voltios, y conectamos simplemente la alimentación de un ventilador que está aquí, y que la condición es que a mayor de 40 grados la temperatura, el ventilador se enciende. Aquí podemos ver la aplicación en ThinkSpeak, cómo transmitimos en tiempo real los datos, voltaje, corriente, la potencia en vatios, y aquí nos damos cuenta que desconecté el equipo, entonces por eso marca 0, y la temperatura que va descendiendo porque activé el ventilador. Y les voy a dejar un enlace cómo pueden ver la página en ThinkSpeak en tiempo real, y estamos enviando exactamente los mismos datos y me estoy ayudando pues con el ventilador del computador para que la temperatura sea pues evidentemente disminuyendo en cada momento. Miren que aquí está aumentando pues porque estaba realizando operaciones, y aquí se puede ver que lentamente con la ayuda de los ventiladores pues la temperatura va a disminuir. Entonces vemos aquí en la pantalla, en ThinkSpeak, que él transmite cada 10 segundos y la temperatura tiende pues a disminuir con la ayuda del ventilador de base, la plataforma, y el ventilador activado por el relé. Listo, aquí vemos un poco de la potencia, la temperatura como va bajando, y ahí actualizó un nuevo valor de potencia. Continuamos observando que la temperatura baja, y para este caso específico nos damos cuenta que requerimos pues 2 ventiladores para que la temperatura efectivamente pues pueda ser controlada. Este valor lo está muestreando cada segundo. Igual a la aplicación también se envía cada segundo, pero a ThinkSpeak el tiempo de muestreo son 10 segundos. Aquí vemos otra vez. Y esos picos de corriente que se ven ahí son porque activé el ventilador de base, la plataforma refrigerante, entonces hay un pequeño pico de corriente.